Amigos, vamos de inmediato. Don César Zapata. ¿Cómo está usted? Señor, ¿cómo se siente hoy? Yo me siento muy bien, sin lugar a dudas. Eso está Sí, 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 sí. magnífico. Compartimos ese estado entonces, Sí. querido. Un estado de bienestar. Sin lugar a dudas. Mire, yo entendí que estar bien es estar bien. Bueno, los psicólogos de la terapia positiva dicen que lo primero es pensar que se está bien. Sin lugar a dudas. No son las condiciones externas las que determinan eso. Porque de ser así, quienes tuvieran esas condiciones deberían estar bien. Y no ocurre así. Así que hace falta la combinación, ¿verdad? Obviamente no quiere decir que uno se va a convertir en un renunciante budista y que no va a tener ninguna pertenencia, pero sí que es importante el estado mental. La condición mental es fundamental. Lo que quiere decir entonces que hemos comprobado más de una vez que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Bueno, hace unos días estuve hablando con un especialista porque está trabajando en un proyecto de tesis doctoral sobre el tema de los trastornos psicosomáticos. En realidad hay casi una postura radical en lo que es la llamada medical psychology en Estados Unidos, que aquí todavía no se practica. El correlato sería algo así como medicina, como psicología hospitalaria. Se establece que siempre hay un correlato psicológico en los trastornos, incluso de enfermedades autoinmunes. ¿Qué es un correlato? Un correlato quiere decir que no podemos decir que es la causa determinante y única, pero que sí está presente cuando la enfermedad está presente. Incluso en los trastornos de autoinmunes, en los problemas de cáncer, de lupus, donde todavía la medicina no tiene una respuesta concreta, no puede decir el factor es este específicamente, hay un componente psicológico importante. Fíjate que hay personas con una actitud positiva que han logrado superar el cáncer. Sí, Claro, detectado a temprano, ¿verdad? Cuando el daño no es muy grave. Pero el papel, la actitud, la disposición psicológica es sin duda fundamental. El cáncer son las células que se le mueren a la gente en una determinada parte del cuerpo. Paradójicamente, más que morir, es una transformación, una mutación de las células. Las células sanas, por alguna razón que todavía no tenemos concretamente establecida, son sustituidas por las llamadas células cancerosas. Se van formando tumoraciones y estructuras anómalas en el cuerpo, que por supuesto dañan a las células sanas. Eso para alguien sería difícil aceptar que una cuestión como esta tenga un componente psicológico, sin embargo lo tiene. Y hay dos tratamientos. El tratamiento del psicólogo con psicología positiva para el enfermo, para enfrentar la situación, trabajar el proceso de curación, de sanación con una actitud positiva. Y está una segunda fase, no tan deseada, pero que existe, que es de la tanatología. La psicología tanatológica en este caso lo que enseña es a morir. Caramba. El proceso de aceptar la muerte. Se trabaja con enfermedades terminales. ¿Qué es distinto entonces a la eutanasia? Es diferente a la eutanasia porque la eutanasia ya es un proceso de provocarse la muerte o de ser asistido para provocarse la muerte. Ayúdeme a morir. Entonces, váyame matando poquito a poco. No, a veces de una vez. El doctor Krakovich, creo que se llamaba, que estuvo detenido por practicar lo que él llamaba suicidio asistido. Sí, pero fue la señora que se lo pidió. No, porque ella decía que estaba sufriendo demasiado. No, varios casos, no fue a uno solo. Él provocó. El más sonado es la señora. Él acompañó a morir a mucha gente. Fíjate, es un tema delicado, porque entonces entra todo el problema ético, religioso, etcétera, el respeto a la vida, pero siempre habrá el cuestionamiento de... el que está sufriendo, hay que dejarlo que sufra él, la familia, todo su entorno durante 10 años, cuando el desenlace va a ser el mismo. Finalmente... Es difícil. Finalmente, para hacer este tema, yo me preguntaba, la gente dice, uno se pregunta, no, uno no existe, es un disparate. Tú sabes, cuando la gente habla de uno, no quieren asumir responsabilidad. Uno siente una pena. Sí, no, pero es un disparate. Uno siente una pena, pero uno no existe. Uno es un mono que me enseñaron a mí en Vive. Bueno, yo me preocupé mucho y comencé a investigar por qué mi suegra, una mujer buena, dedicada a sus hijos, una persona, como nosotros decimos, una masa de pan, una mujer extraordinaria,
mi suegra lavaba, como decimos nosotros, agachada, ¿no? En cuclillas, prácticamente. Llegó un momento que tenía dificultad para pararse por el tiempo que pasaba bajo esa situación. Entonces ya caminaba, salía en el barrio y todo lo demás. En un momento ella sufre una caída. De alguna forma, esa caída parece ser que la afectó. Cae en silla de ruedas y comienza lo que nosotros llamamos el sufrimiento. Sí. 7 años duró mi suegra sentada en esa silla. Se fue decantando poco a poco, poco a poco. Ella me decía, con sus cortas palabras, Darío, ¿por qué es que Dios no me manda a buscar? Y pasaron los años, Darío, ¿por qué es que Dios no me manda a buscar? Si hay tanta gente mala por ahí y tanta gente que hace tanto daño, yo que no he hecho daño, ¿por qué no me manda a buscar y me deja tranquila ya? Sí. El tema del sufrimiento. Comienzo a averiguar. Voy donde Tony F., mi amigo, que es maestro de yoga. Me dice, mira Darío, estoy hablando con el científico ahora. Yo entiendo a lo de Tony, pero quiero ahora plantearlo aquí. Tony, ¿qué pasa con mi suegra que Dios no termina de llevársela? Van hace 8 años esa señora ahí, por Dios, y ya ella quiere irse. Dice, no, lo que pasa es que ella debe esperar cumplir el tiempo bajo esa situación para la cual llegó a la tierra. Digo, y ahora yo le pregunto al científico, cuénteme usted. Los orientalistas dicen que existe un karma. Perdón, para cerrar el tema. Los orientalistas dicen que existe un karma. Ajá. El karma, según los orientalistas, es una acumulación de causa y efecto que no solamente ocurre en esta vida, sino en vidas anteriores. Y cuando llegamos a esta, pues traemos de alguna manera marcado en nuestro archivo todas esas experiencias y debemos cumplir un ciclo, debemos cumplir un periodo kármico, independientemente de cuánto sufrimiento pueda significar o parecer eso. Porque el sufrimiento en última instancia, para esos orientalistas, es la identificación con el deseo. Si no hay deseo, no hay sufrimiento. Ese es el punto de vista. Y ahora, de la perspectiva científica, la controversia está en si se debe suspender ese proceso de sufrimiento de la familia y del propio paciente, o si se debe respetar la vida. Entonces se ha metido todo el mundo de la medicina, la psicología, la psiquiatría en el ámbito del problema de lo que es calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida y qué no lo es? Estar vivo pura y simplemente no significa tener calidad de vida. Eso ha provocado que en muchos países se haya aprobado ya la suspensión de la vida, la interrupción del sufrimiento de manera asistida. Ya dejó de ser ilegal y hay una práctica cotidiana. Hay lugares a los que tú puedes asistir y mire, yo tengo una enfermedad terminal, con dolor, con mucho sufrimiento, me quedan 5 o 6 meses, 1 año de vida y yo prefiero suspender ese proceso. En países donde hay una fuerte presencia religiosa, cristiana, es muy difícil porque se supone que es un pecado si tú tratas de interrumpir tu propio ciclo de vida. Pero siempre quedará esa pregunta, ¿cuál es la calidad de vida? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel de sufrimiento de un ser humano? ¿Y cuál sería el papel de la medicina en ese caso? Cerrado el tema, a propósito de que cuando una gente fallece puede reencarnar en otra, decía el Bronco, el señor Calderón, que ganó Nuevo León sin tener partido y sin tener estructura política, que él había perdido su hijo mayor y que ya tiene un hijo de 2 años y que su hijo mayor había reencarnado en ese niño porque reía igual, lloraba igual y era tan cabrón. En México es normal usar esa palabra, aquí es fea, aquí es mala educación utilizarla, pero en México cabrón es una persona buena, una persona graciosa, ¿no? Entonces él decía, caramba, relacione eso con lo que tú decías, pero quiero evaluar no esa parte de la reencarnación, sino pasar revista. Por ejemplo, vimos a don Yago de Marta, una persona extraordinaria, experto en comunicación oral,
oratoria persuasiva. Hizo una exposición brillante en donde hacía referencia de los viajes que él había dado y con fotografías motivacionales. Cuando presentó el panal de las abejas y todos somos iguales, cuando presentó los dos perritos y ese tipo de cosas, que eran imágenes ilustrativas. Después vimos... A mí no me gustó esa conferencia, doctor. Espérese, hombre, no comience ahí, espérese. Entonces vimos después al señor Memo Rendería. Vino un señor que trabajó inclusive en la campaña del presidente Fernández. Oh, sí, el mexicano. Memo fue primero. Después fue el colombiano. Bueno, no, déjame ver. Sí, fue así. Fue así, bien. Memo fue el que comenzó a vocear desde las gradas, diciendo arranca, no sé qué cosa, espérense, ríense, vayan al baño. Sí. Una presentación muy, muy espectacular, muy a lo Memo. Un showman. Un showman, entonces se presenta como si estuviera en el patio de su casa, esa autoridad de la comunicación que ha trabajado en 300 campañas políticas. Entonces fue él que hizo una campaña que la estrategia era no tener estrategia. Mire, yo lo voy a interrumpir porque yo tengo que decir eso. ¿Pero qué cosa? La situación que yo viví allí con esas conferencias magistrales fue la siguiente. Ajá. Reiterar el problema de la subestimación visceral e enfermiza de los dominicanos contra sí mismos. Eso fue lo que yo aprendí. Mi mayor aprendizaje escuchando a esos especialistas es que nosotros los dominicanos, para poder suponer que alguien tiene formación, necesita hablar con acento. Si tiene un acento extranjero, entonces ese tiene formación. Ese es bueno. Pero si es dominicano, no. Ese hay que ponerlo entre comillas. Entonces, yo escuché ahí, me puse a observar y a pensar en personas que manejan el tema del marketing político, que manejan el tema de la publicidad persuasiva, de la escritura creativa, etcétera, que son dominicanos y que no están invitados a ese evento, que probablemente, no digo que sea de todo cierto, a alguno de esos sujetos le podría dar una conferencia un poquitito más interesante que lo que ellos vinieron a presentar. Uno de ellos habló sobre un tema que le atañe a la psicología, que es el tema del déficit de atención. Yago de Marta. El déficit de atención con hiperactividad, señor Yago, ¿qué se llama? Sí, Yago de Marta, que es el nombre bonito, Yago de Marta. Eso me parece como un producto más que una persona. Sí. Quizás por eso ha tenido éxito. Sí, consuma con 3 flake, veces al día. Sí, 3 veces al día, con flake Yago de Marta. Entonces, este señor, ojalá viera el programa, quizás se molesten en ver televisión dominicana. Mire, señor, déficit de atención con hiperactividad y su inventor que usted presentó ayer son un fraude. Es un invento que él mismo tuvo que reconocer en una cumbre. Cuando se le preguntó, incluso en una cumbre de psicólogos, qué significaba, tardó alrededor de 3 minutos buscando una definición posible. Porque cuando un niño tenga mucha atención en un solo evento y esté tranquilamente sentado, señora, llévelo al psicólogo, que ese muchachito tiene problemas. Es normal que el niño sea muy activo y que tenga dificultad para concentrar su atención en un solo evento. Ese es un proceso de aprendizaje en donde el maestro de la educación básica y el padre se involucran para lograr que ese niño controle impulsos. Es normal en la infancia la llamada hiperactividad. Si el señor, ¿cómo que se llama? Marta. Yago de Marta. Si ese señor, ¿Usted tiene algo en contra de él? No, nada, yo no lo conozco. Si ese señor no lo sabía, pues entonces le informamos que eso es un fraude. Eso es sencillamente una de las estrategias de las farmacológicas para vender productos. Yo voy a dar testimonio de eso. Mi nieto tiene 4 años. Mi nieto enciende la televisión de mi habitación, enciende la televisión de la habitación de él, y él tiene ¿una laptop? No, él tiene una tableta. Una tableta. Él se pone en mi cama, que él dice que es la de él, con la tableta de él jugando con los trencitos. A veces me dice, papá, ven a volar el avión. Porque hay un avión que lo volamos entre los dos. Ve la televisión, y si alguien va a apagar la televisión de la habitación de él se baja de la cama y dice, no, déjamela ahí, porque él está viendo otra cosa. Él ve la doctora Juguete en un lado, juega con los trencitos ahí, y él va a ver entonces los muñequitos antiguos que nosotros veíamos. Sí, sí. Pero además de eso, si llega alguien, ¿quién llegó? Mamá, tío. Ah, llegó papá. Entonces él saluda a papá, saluda a tío y va y continúa. Por eso yo decía, bueno, pero mi nieto es un tipo brillante.
Entonces, toda esa energía es normal en un niño sano. Hombre, pero que está dentro de la casa, además come bien y ahora tiene bien, que ¿qué gastarla. ocurre? Que los padres de esta época hemos caído en la trampa de tener mucho trabajo fuera de la familia, tener muy poco tiempo que dedicar a los hijos y el niño es muy demandante. Entonces, cuando tiene toda esa hiperactividad, tú tienes que estar concentrado, evitando que se dé un golpe, tratando de controlarlo, participando en su proceso de educación y de puesta en control de sus impulsos. Entonces, tú no tienes tiempo para eso y te es más cómodo cambiar el niño, llevarlo donde un psiquiatra y adjudicarle un fármaco para idiotizarlo. Es más cómodo eso que dedicarle tiempo al niño. Entonces ahí es donde está el problema. El problema no está en el niño. El problema está en la estructura social que nos hemos creado. Una estructura social de una alta demanda fuera de la casa, del pluriempleo, de las dificultades para concentrarse en los hijos. Es igual que el invento del verano, de los cursos de verano. Es decir, al niño, usted paga un taller de verano y en la mayoría de los casos, muy excepcionalmente, el niño recibe atención. Lo pone en un sitio que de brinco. Pero usted se olvida de eso, usted sigue con su pluriempleo, con su trabajo, con sus ocupaciones y no se dedica a su hijo. En la época nuestra, nosotros teníamos un taller de verano en el patio de nuestra casa. O en el balulo de enfrente. O en la cancha de baloncesto. Jugando. Pero con una madre o un padre que tenía una supervisión y que le dijo, mire, usted va a ir a la cancha, pero a tal hora usted debe estar en su casa. Nadie se atrevió a pasarle a las 6 de la calle. Entonces ahora no, ahora queremos siempre delegar la responsabilidad del hijo, delegarla. Y esa delegación incluso cae en la trampa de aplicarle fármaco temprano a un niño. Se me fue otra vez usted para el otro lado, qué barbaridad. No, porque estábamos hablando volvemos al Yago. Mire, ¿Yago no, ya, pasamos al ese. Yago. Bueno, yo le decía... No, yo lo que quería decirle así en un segundo, ajá, es que hay mucha gente aquí con calidad para trabajar, por ejemplo, imagen de políticos, marketing político, pero siempre tendremos que hablar con un poquito de acento. ¿Usted no tiene alguna estrategia para hablar como colombiano? No, porque lo que pasa es que yo nací a la orilla de un río, se llama Río Yuna, en Cerrejón. No logré... Pero hago ejercicio, porque eso consigue empleo uno con esas cosas. Hablar con algún acento. Con un acento. Pues joder. Mire, entonces ya por ahí uno consigue trabajo. Entonces, vi al señor Memo Rendería que él dice que la estrategia es no tener estrategia. Sin embargo, con muy poca inteligencia que la persona pueda estar dotada, obviamente, todos los seres humanos tenemos mucha inteligencia, sin lugar a dudas. Todos venimos dotados con las mismas características, salvo algunas pequeñas diferencias. Pudimos apreciar que lo que él presentó era una estrategia en la que él victimizó a quien le estaba conduciendo como candidato, al señor Bronco, al señor Calderón, una persona con un altísimo nivel de sensibilidad, sin lugar a dudas, que pierde. Además, él tenía 27 años en política. No estamos hablando de que fue un candidato de que buscábamos allá en el Simón Bolívar y lo colocamos ahí para cultivarlo. No, una persona que tiene 27 años en política. Lo único que él tenía, la visión crítica de la política que se venía haciendo en la democracia. Mejor dicho, en el PAN y el PRI, que él viene de ahí. Correcto. Si usted y yo, si estuviéramos inscritos en algún partido político y tenemos esa misma experiencia y nos ponemos a ver desde el punto de vista crítico, nosotros vamos a lograrlo. Ahora, él capitalizó eso, primero la experiencia y el entrenamiento que tenía. Posteriormente, entonces, hombre, es muy duro perder a un hijo. Y sobre todo ya de 18 y 19 años. Y además de eso, una niña que es de 4 años que se la secuestran. Otro golpe. Pero además de eso, una persona que anda con un guardaespaldas y ese guardaespaldas también lo matan. Es decir, son un cúmulo de acontecimientos que suceden en esa persona que bien capitalizado es una historia formidable. Desde el punto de vista de la psicología, una persona que tiene una alta sensibilidad, que aquí hay muchísima gente así, lo único que no tiene la perspectiva ni la proyección de capitalizar eso para una posición determinada. Pero que hay miles de historias así en América Latina también. ¿Cuál es su valoración en ese sentido? Porque él dice que él no
no invirtió un solo centavo en campaña, no utilizó la prensa, es decir, no utilizó la radio ni la televisión. La asignación que le dieron fue alrededor de $25,000, cuando los demás le dieron muchísimo dinero. Que al contrario, él vendía publicidad política. Es todo un fenómeno, ¿no? Lo cual nosotros, él dice que si en América Latina se puede aplicar, porque todos somos iguales en América Latina. Yo no sé si usted tiene la misma valoración que él. Me gustaría escuchar. Mira, hay una serie de factores. El primero es el posicionamiento. Aquí se piensa que el político es como una persona que anda caminando por ahí diciendo su programa de gobierno o planteando las esperanzas que supuestamente él va a alcanzar cuando tenga el poder. Pero el político es una marca. Y primero tiene que construir una marca y luego posicionarla. Son dos elementos, construir una marca y luego posicionarla. Lo que la gente le llama personal branding. Adelante. Exactamente. Entonces, el posicionamiento de esa marca va a estar determinado primero por una serie de factores que en el contexto se están dando: tiempo, lugar, circunstancia. En ese contexto se dan una serie de factores. Y segundo, no menos importante, es el propio sujeto marca, el tiempo que tiene en el medio. Y el tercer factor fundamental es el blanco de público. ¿Qué pasa? Que el blanco de público en política es heterogéneo. Hay un sector joven, hay un sector ya más tradicional, hay las mujeres, hay esto. O sea, desde el punto de vista psicográfico tienen diferentes maneras de ver el mundo, diferentes perspectivas. En el caso de ese candidato había toda una, para decirlo de alguna manera, como dice usted, una historia alrededor de él, ¿verdad? Pero una historia que al convertirse en dominio público va a impactar a la sensibilidad. Es decir, no hubo campaña, no hubo estrategia, pues sí la hubo. Hubo una campaña y una estrategia dirigida al factor emocional. Correcto. Entonces, a veces tú vas al plano racional. En el plano racional tú dices, prometemos cuando lleguemos al poder que vamos a hacer tal cosa. Eso va al plano racional. Sí. Pero te olvidas de que también tienes que tocar el plano emocional. ¿Quién hizo eso en República Dominicana? Y tuvo mucho éxito. Lamentablemente al final de su carrera, ya cuando la muerte estaba muy cerca. José Francisco Peña Gómez. Sí. Su última campaña, asesorada por unos sujetos, por supuesto, extranjeros, fue de ir a la emocionalidad de ese público heterogéneo que participa en política, a la emocionalidad. Ahora, yo aprovecho para decir esto. En República Dominicana hay un elemento que los políticos están olvidando. Es una creciente tasa de los indecisos, incluso que va, sin duda alguna, a producir una alta tasa de abstención en el día de las elecciones. Hoy, ahora que estamos a un año tal vez de las elecciones, es tiempo de que alguien capitalice eso. Hay que orientar una campaña a la altísima tasa de indecisos que se están moviendo en República Dominicana. Entonces, yo creo que eso sería un factor a considerar si alguien aquí estuviera poniendo ojo a lo que está ocurriendo en términos del mercado político y electoral en República Dominicana. Mire, vamos a ir a una pausa, porque ya Anthony nos está pidiendo una pausa, que debe ser la única, porque este programa yo no quiero cortarlo, dejarlo así, si no este programa será repetido. No, vamos a la pausa, porque tenemos que cumplir los compromisos comerciales. Pero quiero que usted se refiera a los pretendidos candidatos, que son unos intelectuales que dicen ellos ya terminado, que tienen toda la preparación, que en lugar de estimular la parte emocional del ser humano, se colocan sobre las espaldas de los que ya han ejercido como tal, que han logrado posicionarse y que inclusive han sido presidentes, con la motivación precisamente en los dos sentidos, en la parte emocional y la parte racional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que aprender que la política no se hace sobre la parte racional, porque a la gente no le gusta eso. Porque en análisis transaccional, y usted domina eso mejor que yo, pero yo lo voy a decir ahorita de mi forma. Vamos a la pausa con Anthony.